Buenas noches, estimados estudiantes. A continuación vamos a hablar acerca del secreto profesional. Como definición tenemos que está definido el secreto profesional como la obligación de guardar reserva sobre la información que nos indica el paciente, la familia o su comunidad en la que se atiende. Mientras estos no autoricen a divulgar la información o a guardar el silencio, ya que puede llevar implícito el daño a terceras personas. Dentro de la ética del secreto médico, el objetivo es lograr el máximo nivel de protección de la intimidad de los individuos que sea compatible con una razonable protección de la utilidad pública. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de secreto médico? Sí, es cuando, por ejemplo, le hablo netamente de los pacientes de VIH, no quieren ¿Ya? revelar el diagnóstico a sus familiares, el médico siempre les va a preguntar y les va a decir si quieren revelar el diagnóstico a sus familiares o no, o prefieren llevar su diagnóstico por ellos solos. Entonces, al momento que el paciente indica que no desea de que conozca a ninguno de sus familiares, el médico no puede revelar su diagnóstico a ninguno de los médicos, cabe indicar. Ya, gracias, Henry. ¿Otro ejemplo que alguien nos quiera dar de secreto médico? Puede ser también, dicen, cuando o sea, se habla con el médico, cualquier cosa se supone que debe quedar ahí, con el médico y el paciente. Ya, perfecto. Otro ejemplo, Dicen cuando hay leucemia también, cuando se da por sí, ejemplos de cáncer también. Se sí. le pregunta al paciente si es que quiere que sus familiares se enteren o solo él quiere guardarlo al diagnóstico con el médico, el paciente y el médico. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿alguien más que quiera participar? Yulisa. Dicen también, por ejemplo, cuando algún doctor tiene alguna enfermedad, tenga tuberculosis, tenga VIH, tenga SIDA, y a veces le cuenta a su compañero de confianza, porque tiene que guardar su información para que nadie lo vaya a discriminar. ¿Ya? Yulisa Cañar, deme un ejemplo, por favor. Sería también cuando el paciente presenta de VIH. Ya nos dijeron otro ejemplo. No le dicen, pero es el otro, el de VIH papiloma humano. Es diferente, creo. ¿Cuál? El VIH Sí, es el el de virus de papiloma humano. inmunodeficiencia humana. Es el BPH, compa. Yulisa, dígame. Por eso le dicen el virus del papiloma humano. Ya, Es diferente perfecto. que el... Ya, el BPH, no es VIH. Son diferentes Dicen, perdón, diagnósticos. me equivoqué. Ya, gracias, Yulisa. Dígame, Doménica. Puede ser también cuando chicas adolescentes quedan embarazadas. Ya, ese lo podremos guardar al secreto mientras vaya Mientras el bebé crece. transcurriendo el embarazo. Nada más. Ya, otro ejemplo, Mercedes, Daniela, Yo, Lice. diga. Dicen, tal vez podría ser en enfermedades o sea, en el cáncer de mama, de que También, tal vez la paciente no desea que le digan a alguien de sus familiares o a nadie de sus hijos. sí, puede ser. También. ¿Ya? Dicen también El puede listen ser también podría. Dígame. Dicen, Luego, dicen, siga Liliana, luego va María Estela. Ya Listen decía que cuando por un aborto también podría ser. Sí, también. Imagínense en el caso de que a veces Dígame, Pablo. también sería cuando una persona, digamos, le diagnostican cirrosis
Sí, también. Adelante, Daniela. Dicen una pregunta, ¿el secreto médico no solo tiene que ser llevado, o sea, digamos, puede ser llevado también dentro del personal médico? Por ejemplo, digamos que un doctor esté de turno y atienda a un paciente con tales enfermedades graves y el paciente obviamente no quiere que se enteren los familiares, pero tiene que estar atendiendo a otro doctor de otro turno, por decirlo así. Entonces, entre ellos también pueden guardarse la información para que no se divulgue entre los familiares, en caso de que el paciente no desee que Claro, se entre el divulgue. personal de salud también tenemos que guardar el secreto profesional. Tenemos que respetar la intimidad del paciente, no podemos estar divulgando el diagnóstico con todos los compañeros de trabajo, sino que tiene que ser una relación de médico-paciente. ¿Ya? Listo. Dicen, Dígame. ¿también sería con la enfermedad de la próstata o no? Sí, cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico médico de alto riesgo, de alta complejidad, que se le haya detectado a una persona y no quiere que le comentemos ni a los familiares ni a su pareja, nosotros lo tenemos que respetar. Siempre y cuando no corra en riesgo la vida de otra persona. ¿Sí? Ahora, el valor del secreto médico está definida en tres directrices. Una relación terapéutica eficaz basada en la veracidad y en la confianza. Esta relación terapéutica eficaz va a ser entre el profesional de salud y el paciente. Además que va a promover otros valores como confianza, seguridad, amistad y respeto y proteger otros derechos como es la igualdad y la no discriminación. En el caso que nos habían dado del virus del VIH, muchas de las personas cuando se enteran de este diagnóstico de algún familiar, de alguna persona cercana, lo que inmediatamente hacen es discriminarlo, apartarlo, como que si por un saludo, como por si darle la mano, se fueran a contagiar. Y nosotros sabemos que hasta por un beso, si la persona tiene su cavidad oral sin ninguna lesión, no está sangrando, no se puede contagiar. Solo cuando está sangrando se puede contagiar por el fluido. Pero en el caso de que muchas de las personas, por ignorancia, muchas de las veces, apartan a estos pacientes, en ellos ya se va a ver una discriminación por parte de la sociedad en donde se está desarrollando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá. ¿Alguna pregunta tal vez? Licenciada, no es Dígame. una pregunta como tal, sino que aquí poniéndolo como un ejemplo de lo que dice que los hacen a un lado, acá en Sarumo, donde yo vivo, hace Ya. unos años hubo un caso que un chico tenía VIH y toda la gente se enteró y fue como que lo hicieron a un lado y al chico le dio depresión y terminó suicidándose. Claro, es que muchos de las veces, es que siempre los discriminan. Ellos piensan que hasta por utilizar el baño o utilizar la misma vajilla ya se van a contagiar, entonces los discriminan totalmente. Hasta hay personas que ya son profesionales, no profesionales de la salud, pero sino profesionales en otras ramas y ni así con una educación ya de tercer nivel siguen discriminando a estos pacientes. ¿Ya? Sigamos. Dicen, yo tengo una preguntita. Dígame. Tal vez una persona con VIH podría trabajar en un centro de salud. Sí, con ¿Yo todas puedo las medidas de responder eso? bioseguridad. ¿Yo puedo responderla? Sí, Verá, compa, sí, realmente pacientes de VIH en tratamiento que están prácticamente indetectables ejercen su profesión como médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos. Realmente no ha habido ningún tipo de discriminación más en tipo de salud, lógicamente, como lo acabó de decir la licenciada. Tiene que mantener la bioseguridad como cualquier otro paciente. No hay contagio en sentido cuando están en tratamiento. Cabe indicar, cuando son pacientes en etapa SIDA, el avance sí se puede prolongar. O sea, es más, el riesgo es para el mismo paciente, no para el paciente,
cabe Para los indicar para el pacientes. paciente que está solicitando la colaboración. ¿Por qué? Porque sus defensas están tan bajas y cualquier tipo de enfermedad o patología le puede pegar. Hablemos un claro ejemplo de los pacientes con tuberculosis. Cuando el paciente está tan inmunodeprimido, solo el simple hecho de que le tosa al paciente que está con SIDA, le puede pasar y lo puede contagiar. Es más fácil. Mientras que en un paciente de VIH es nulo que se vaya a contagiar. Van a estar en contacto con los mismos. Yo le digo porque yo trabajo con un montón de personal de salud que tiene VIH y está en tratamiento. Y ellos me han consultado cualquier cosa de su tratamiento mismo, porque no todos sabemos. Y así mismo, como la pregunta anterior lo decía la Licen, así sea la persona de tercer nivel, cuarto nivel, tiene sus posgrados, independientemente si existe cabe indicar La discriminación. discriminación inclusive del propio personal de salud. Ellos son, aunque parece mentira, son los primeros que marginan a una persona que tiene VIH, porque aunque si bien ya lo leen, leen lo que dicen los libros, pero no saben lo que es vivir o tener algún familiar que vive con VIH. Ya. Gracias, Henry. Tuta. Gracias, Henry. Prosigamos. Aquí les voy a dejar un video para que ustedes lo puedan revisar. Dentro de los principios deontológicos tenemos 4. El primero, que es de pertinencia, el segundo de transparencia, el tercero de responsabilidad y el cuarto de universalidad. Dentro del primer principio, que es el principio de pertinencia o sobriedad, se basa únicamente en el que el profesional de salud tiene que limitarse a indagar lo estrictamente necesario para asegurar una atención de calidad. No podemos intentar sacar información que el paciente ya no nos quiere brindar. Nosotros tenemos que hacer para la entrevista, para el examen que se le realiza al paciente, tenemos que hacer un ambiente de confianza para que el paciente nos pueda dar todos estos datos. Si es que el paciente no nos quiere contar todo lo que ha pasado, nosotros no podemos estar indague, sino que también tenemos que respetar la privacidad del paciente. Nosotros podemos llegar hasta donde el paciente lo permite, ¿sí? Ahora, dentro del principio de transparencia, aquí que es conveniente actuar correctamente, pero también dejar ver que se está actuando correctamente. Para ello, lo mejor es que el paciente pueda conocer qué tipo de información sobre su persona se recoge en la documentación clínica. En la historia clínica nosotros vamos a realizar muchas preguntas y es importante que le informemos al paciente para qué la estamos recolectando a toda la información. Y siempre cuando nos vayamos a dirigir a los pacientes tenemos que hacerlos con términos que entiendan ellos. Nosotros no vamos a ir con términos médicos porque si vamos con términos médicos, el paciente no nos va a entender. Nosotros tenemos que ir en un lenguaje comprensible para él. No le vamos a decir diaforesis, le vamos a decir el paciente está, usted presenta tal vez sudoración excesiva para que él lo entienda. Si el paciente tiene una coloración morada en la boca, en los dedos, en la punta de los dedos, nosotros no le vamos a decir cianos. Nosotros lo conocemos como tal, ese término médico, pero para que el paciente lo entienda, nosotros tenemos que decirle esa coloración azulada que se presenta en su boca, esa coloración azulada que se presenta en sus dedos, es una alteración de la saturación de oxígeno para que lo vaya entendiendo. Siempre va a ser con un lenguaje claro. Dentro del principio de responsabilidad, aquí está el término primum nocere, que es primero no hacer daño. Cuando los médicos se gradúan, ellos van a realizar su juramento hipocrático, al igual que las enfermeras, en el que está resumido que nosotros solo vamos a realizar el bien al paciente. Este principio está estrechamente relacionada con la máxima hipocrática. Los profesionales deben ser cuidadosos y responsables en el manejo de la información sanitaria, tomando en cuenta las consecuencias que para los pacientes puede tener pequeños errores u olvidos. Imagínense que a mí por error, por apuro, voy y coloco una medicación que tenía para el paciente Juan López a la paciente Juana Castillo. Le voy y le coloco la medicación que no es. ¿Esto será un evento adverso en el paciente, una negligencia médica? Sí. Sí. Sí, Sí, Licen.
Ya. Entonces, dentro del principio de responsabilidad, ya cuando vayan al otro ciclo, nosotros cuando vamos a administrar los medicamentos, hay unos 10 correctos y unos 4 yo, en el que está englobado yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Todo lo que yo hago lo tengo que realizar de manera completa. De tal manera que si el paciente se me descompensa, yo puedo responder porque yo realicé ese procedimiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sí, está claro, licenciada. Ya. El principio de universalidad significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, simplemente por su condición de ser humanos. Aquí no vamos a discriminar a nadie, ni porque sea pobre, ni porque sea pobre no lo vamos a atender diferente a una persona que tenga unos mejores recursos económicos. No vamos a discriminar por su política, por su ideología religiosa, por su posición económica. Por nada de esto nosotros podemos discriminar a los pacientes. Sea el paciente que sea, nosotros los vamos a atender con la misma amabilidad, con la misma profesionalismo, ¿ya? Aquí están los derechos del paciente usuario dentro de los servicios de salud del Ecuador. El primero que tenemos es recibir atención médica adecuada. El segundo, recibir un trato digno y respetuoso por parte del profesional de salud. Ser tratado con confidencialidad. Recibir información sobre el proceso de atención de salud. Nosotros siempre cuando vayamos a administrar medicación, cuando vayamos a realizar algún procedimiento, tenemos que informarle al paciente. Así no conozca cómo se lo va a realizar, así no sepa para qué sirve, nosotros tenemos que informar. Siempre vamos a informar al paciente. Contar con una historia clínica que tiene que estar debidamente llenada. Nosotros como personal de enfermería realizamos los reportes de enfermería en los cuales engloba el estado de salud del paciente durante el turno que yo realicé. Asimismo, los médicos también realizan su reporte del estado de salud del paciente. Ser atendido con prioridad, dependiendo de la gravedad, va a ser la prioridad para el paciente. No puede. Les pongo un ejemplo. Un paciente que ha sufrido un trauma cráneoencefálico, un accidente en una moto y voló 3 metros, 2 metros, ya por exagerarlo, no va a tener la misma prioridad que un paciente que tiene una gripe, ¿o sí? No, nunca. No. ¿Cuál va a tener mayor urgencia? El paciente con Mortal. trauma encefálico. Ya, entonces aquí hablamos también de las prioridades. Siempre tenemos que indicarle al paciente. La mayoría de los pacientes se enojan porque cuando están en hospitalización lo que más quieren es que los atendamos rápido en emergencias. Entonces, no se puede atender. Siempre vamos a dar prioridad a los que tienen más gravedad, ¿sí? A recibir atención de salud en caso de emergencia, a decidir sobre su tratamiento, otorgar o no su consentimiento debidamente informado, a no ser discriminado y a presentar su inconformidad. Si durante el turno no estuvo conforme con la atención, ellos tienen el derecho de presentar la inconformidad, de quejarse, incluso de denunciar. Ellos tienen todo su derecho, pero siempre y cuando sea verdad también lo que dice el paciente, no porque le caiga mal, no porque tal vez me esté mirando mal o lo haya mirado mal, él va a ir a hacerme quedar mal, como que si no le ofreció una buena atención, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Hasta aquí, espérenme un ratito para ver la otra presentación. Dentro del uso de las barreras tenemos el uso de las barreras de protección, como lo es el lavado de manos, que es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material contaminado de una persona a otra, cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y la desaparición de la flora transitoria de la piel. Además que es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias y elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos, y la higiene con agua y jabón es suficiente en la mayoría de los casos.
Aquí es importante señalar que el lavado de manos es muy independiente del uso de guantes. No vayan a decir uso los guantes y ya con los guantes puestos no me voy a lavar las manos. No, sino que uno se retira los guantes y tiene que realizarse necesariamente el lavado de manos. Aquí es importante también hablar de dos términos, como lo es la asepsia y la antisepsia, que son totalmente diferentes. La asepsia es la destrucción de los microorganismos sobre superficies u objetos inanimados. En cambio, la antisepsia es la remoción o destrucción de microorganismos sobre seres vivos. Dentro de la utilidad de la asepsia está eliminar la contaminación por microorganismos patogénicos y en antisepsia prevenir las infecciones de las heridas por microorganismos del cuerpo o del ambiente. Un más claro ejemplo, dentro de la asepsia vamos a utilizar desinfectantes y esterilización, y dentro de la antisepsia vamos a utilizar los antisépticos, detergentes y jabones para poder realizar la técnica. ¿El lavado de manos estaría dentro de la asepsia o la antisepsia? Antisepsia. Antisepsia. Y si nosotros vamos a esterilizar el material quirúrgico, ¿dentro de cuál está? ¿Dentro de la asepsia o la antisepsia? Asepsia. Ya. Siempre nosotros para poder realizar las cirugías se realiza la delimitación o la limpieza del sitio quirúrgico. Para esto vamos a utilizar iodopovidona y vamos a limpiar completamente la superficie donde se va a llevar a cabo la cirugía. Esto de esta limpieza con iodopovidona está dentro de la asepsia o dentro de la antisepsia. 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 ¿Por qué? Porque estamos utilizando antisépticos, ¿no es cierto? Ya, dentro del ejemplo de que un paciente estaba desangrando y ensució toda el piso de la cama donde estaba él. ¿Qué será? Asepsia. Asepsia. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los desinfectantes. ¿Ya? ¿Claros con esto? No, yo le hice una pregunta, tal vez sería que puede dar aunque sea un resumen sobre asepsia y antisepsia. Ya. Para la asepsia voy a necesitar o es la destrucción de los microorganismos que están sobre la superficie. La asepsia, la destrucción o la eliminación de los microorganismos sobre la superficie. En cambio, la antisepsia va a ser la remoción o la destrucción de los microorganismos sobre los seres vivos. La antisepsia se va a llevar a cabo solo en las personas, sobre los seres vivos, y la asepsia va a ser sobre los objetos inanimados, como ya les había mencionado, la superficie del paciente o la cama del paciente. Si el paciente se realizó la cirugía, sobre el material que se utilizó durante la cirugía, las pinzas, todo esto, vamos a llevar a cabo la asepsia. ¿Sí? ¿Sí, Alejandra, o no? Sí, Licen, ya le entendí. Ya, deme un ejemplo de antisepsia. A ver, de antisepsia sería cuando, por ejemplo, terminamos de una cirugía, tenemos que, por obligación tenemos, o sea, por ética también, irnos a lavar las manos. Ya. Licenciada, cuando va, por ejemplo, un paciente a entrar a cirugía, tenemos que desinfectar la parte que va a ser operada. Sí, por ejemplo, si le realizamos una cesárea en la parte suprapúbica del paciente, vamos a realizar la limpieza. Siempre antes de iniciar la cirugía, vamos a realizar la limpieza. ¿Esa está dentro de la antisepsia? Sí, dentro de la antisepsia, porque vamos a utilizar de los antisépticos para poder dejar limpiando la superficie donde se va a llevar a cabo la cirugía. O sea, la asepsia es todo lo que conlleva camilla, pisos, paredes, instrumentos, todo lo que no es cuerpo humano, algo así. ¿O sí, todos los objetos que no tienen vida, prácticamente. ¿Claro, Alejandra, o está inconcluso todavía esa parte?
Sí, Licen, está un poco inconcluso, no sé, no le entiendo mucho. Ya, voy a realizar más ejercicios en la clase del sábado para que lo tenga más claro, ¿sí? Ya. Ya, perfecto. Ahora tenemos 3 tipos de lavados, el social, el clínico y el quirúrgico. Y este procedimiento que lo vamos a ver el día de hoy, nosotros tenemos que practicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya una vez que tengamos el uniforme, vamos a realizar la colocación del equipo de bioseguridad y también vamos a realizar los 3 tipos de lavado. El lavado social es el lavado de rutina. Se define como la remoción mecánica de suciedad y la reducción de microorganismos transitorios de la piel. El lavado social no tiene que tener una duración no menor a 15 segundos. Dentro de la técnica de lavado de mano social es que se usa agua y jabón antimicrobiano líquido. Hay que friccionar toda la superficie de las manos entre los dedos por lo menos de 10 a 15 segundos y se enjuaga con abundante agua. Las manos se secarán con toallas de papel desechable para evitar la recontaminación. Nosotros tenemos que dejar cerrando con la misma toallita, vamos a dejar cerrando la llave para no contaminarnos nuevamente. El tiempo total del procedimiento es de aproximadamente 30 segundos. Y las indicaciones que se lleva a cabo antes de manipular los alimentos, comer o dar de comer uno o dar de comer al paciente después de ir al baño y cuando las manos están visiblemente sucias, ¿ya? Ahora, la técnica de lavado de manos clínico, el antiséptico, es en el que se realiza con una solución jabonosa, antiséptica y de amplio aspecto microbiano, que tiene rápida acción. Este no es irritante y está diseñado para su uso en situaciones de brotes de infecciones hospitalarias, áreas críticas, realización de procedimientos invasivos y en áreas de pacientes inmunosuprimidos. Dentro de la técnica que vamos a realizar, este va a durar de 40 a 60 segundos. Lo primero que vamos a realizar es humedecer las manos con agua, aplicar de 3 a 5 milímetros de jabón antiséptico, a flotarnos palma contra palma. Vamos a flotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Además, vamos a flotar las palmas de las manos con los dedos entrelazados, a flotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos, a flotarnos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Luego vamos a flotarnos la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagar las manos con agua, secarnos con una toalla desechable y usar la misma toalla para dejar cerrando el grifo y no recontaminarnos. ¿Claros hasta aquí con el lavado de manos social y clínico? Sí. Ya, este lo vamos a llevar a cabo en laboratorio. Ahí es donde vamos a realizarlo cada uno y vamos a ver la técnica para que todos manejen la misma técnica y sea en el mismo tiempo, ¿sí? Listen, disculpe una Ahora, pregunta. ¿Que el sábado que viene hay que llevar ya los instrumentos que nos pidió? no, les había dicho que de este sábado al próximo vamos a utilizar el fonendoscopio y el manómetro. ¿Y que este sábado hay que ir con el uniforme? No, porque no les han entregado, ya les entregaron. No, licenciado, no